Mateo capítulo 5, verso 21 en adelante. Dios es bueno. Gloria al Señor. Habla sobre el enojo y la ira. Amén. Enojo y la ira. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matará, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que está con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrá de allí hasta que pague el último cuadrante. Gracias. Hermano, acá hay una palabra que se menciona la palabra necio, también se menciona la palabra enojo, gloria a Dios. En la palabra enojo y ira viene siendo lo mismo. Dice que la palabra necio en este contexto, el término necio se refiere a aquellos que niegan la existencia de Dios o que actúa como si Dios no existiera. Son personas que se comportan con rebeldía o impiedad, son impíos, al negar la realidad espiritual o moral. Amén. Ahora, basándonos ya al tema central sobre lo que es la ira y el enojo, en la Biblia el enojo o la ira puede ser una respuesta a la injusticia, una emoción natural o un pecado. Repito, en la Biblia el enojo o la ira puede ser una respuesta a la injusticia, algo que no es justo, una emoción, puede ser una emoción natural o un pecado. Amén. Gloria a Dios. Hermano, todos los que estamos aquí tenemos ira. Todos los que estamos aquí, en algún momento nos enojamos. ¿Y qué trae la ira? ¿Y qué trae el enojo? Una acción. Porque la ira lo que viene siendo una reacción de una acción que produjo esta ira. Trajo como producto la ira. Ahora, el Señor Jesús nos aconseja en el libro de Mateo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la ira. Tenemos que cuidarnos de la ira, porque la ira nos puede llevar a cometer una desgracia. La ira nos puede llevar a perdernos, porque existen dos tipos de ira. La ira permitida y la ira que no es permitida por Dios. Cuando la ira viene por el producto de una injusticia y que tú quieres que esa justicia se practique, es aceptable delante de Dios.
Pero no podemos tomar acción sobre esto, sino dejarle lugar a la ira de Dios. ¿Y cómo nosotros le dejamos lugar a la ira de Dios? Cuando nosotros, bajo ese enojo y esa ira de lo que sucede, podemos sostenernos y decir, Señor, y delante del Señor y presentar esto y decirle, Señor, mira, me siento enojado, me siento airado por esto que está pasando en mi casa, por eso que está pasando en la escuela, por esto que está pasando en el trabajo, que no es justo. Aleluya. Entonces el Señor toma dominio y control de esto y dice, ahora viene mi justicia. Pero cuando Dios ve que tú callas y estás tranquilo esperando, porque te enojaste. Aleluya. La gente cree que los cristianos como que son de una estatua. Si tú pellizcas a un cristiano, claro que le va a doler. Si tú pellizcas a un cristiano, claro que va a haber una reacción. Pero como el cristiano ha matado la carne, su reacción no es una reacción de darte una pecosada o darte una galleta. Su reacción será, Señor, ayúdame con fulano, que me está llevando a un término que me va a sacar de la paciencia a la que tú me has dado. Te pido y te ruego que trate con fulano, que cambie su carácter, que cambie su forma conmigo, Señor, porque yo no quiero pecar. Yo no quiero fallar. Me están sediando, Señor, y me están llevando a un extremo que yo no quiero. Aleluya. Hermanos, todos estamos en ese enojo. El enojo que no viene de Dios te puede llevar a pecosear a cualquier persona. Te puede llevar a agarrar una pistola. Te puede llevar a agarrar un machete. Te puede llevar a irte de un hogar. Te puede llevar a abandonar tus hijos. Te puede llevar a abandonar tu esposa. Te puede llevar a abandonar un empleo. Te puede llevar a cualquier desgracia, porque todo esto se llama desgracia. Dios no quiere que la familia se desuna, que estén unidos. Dios no quiere que usted abandone el empleo que usted tiene con el que sustenta a su familia. Dios no quiere que usted haga cosas que son desagradables delante de los ojos de Dios. ¿Se aira a Dios? ¿Dios se aira? Sí, Dios se aira, pero no peca, nunca pecará, porque siempre la ira de Dios lo lleva a la justicia. Lo lleva a la justicia. Pero la ira del hombre, si no está bajo el Espíritu, lo lleva a proceder a la injusticia, a las cosas que no son justas. Tú quieres que te perdonen cuando tú haces una cosa que está mal. Y tú no quieres que nadie se enoje contigo. Ay, por favor, no se enoje, perdóneme, yo no quise hacer eso. Pero cuando te toca a ti, que alguien te agrede, que alguien hace algo contra ti y te pide perdón, tu enojo se mantiene y no quieres soltarlo, quiere acabar con esa persona, quiere quitarle la vida, no lo quiere cerca, lo odia, te hiede, no quiere nada con él. Es ahí donde Dios dice que tienes que perdonar a tu hermano. Es ahí donde Dios dice, déjamelo a mí, porque tu lucha no es contra sangre, tampoco es contra carne. Y vemos a la persona cuando nos hacen algo, pero nosotros tenemos que ver a Satanás detrás de cada acción que nos puede llevar a enojar y a airarnos, porque Satanás sabe que a través de la ira no procede Dios cuando lo hacemos mal. Hubieron gente que se airaron para agradar a Dios. El apóstol Pablo habla de un tipo de ira en la cual es permitida delante de Dios. Cuando tú te enojas contra ti mismo por la vida que tú estás caminando, que no le agrada a Dios. Cuando tú te enojas y dices, ¿qué es lo que está pasando, Alberto? ¿Qué es lo que está pasando contigo? ¿Hasta cuándo seguiré en esta condición? Arrepiéntete, ven a Cristo, a lo que a Dios le agrada. Ese enojo es permitido delante de Dios, porque tú dices, hasta aquí llegó mi vida desordenada, hasta aquí llegó mi vida apartada de Dios, hasta aquí llegó mi vida que lleva al infierno.
Esto sí le agrada a Dios. La ira y el enojo hacen que el rostro tenga arruga. Hace que el rostro cambie. Porque eso fue lo que vio Dios en Caín. Si hiciste algo malo, aprende a aceptar la corrección, no te enojes. Porque cuando un padre ama a un hijo, lo corrige. Cuando un hombre ama a su esposa, la corrige. Cuando una esposa ama a su esposo, lo corrige. Cuando un amigo ama a un amigo, lo corrige. Cuando un abuelo ama a un nieto, lo corrige. Cuando alguien ama a alguien, le dice la verdad. Y siempre la carne va a reaccionar con un enojo. Pero donde la Biblia dice, no deje que el enojo se ponga sobre ti y que el sol se ponga sobre tu enojo. La Biblia dice, no le dé lugar al diablo, no le dé lugar a la ira, no le dé lugar a la contienda, no le dé lugar a tu enojo. Cuando tú le abres la puerta a tu enojo, a tu ira, todo esto incurre en desgracia. Por eso hay gente que han matado a su esposa, a su hijo y se han matado ellos. Porque se encerró, y más el hombre. El hombre sufre de encerrarse y no tener la mente abierta para salir de ese momento cuando se siente acorralado. Y agarra y lo que determina es lo primero que viene a la mente que el enemigo le trae. Y en una ira se convierte en una desgracia. Y hay una familia que está muerta y sepultada por culpa de la ira que no procede de Dios. Hubo uno de los hijos de Aarón que en una ira agarró y mató el anatema que traía la maldición que había en el pueblo. Y fue aceptable delante de los ojos de Dios que ese descendiente de sacerdote matara a la que estaba trayendo la desgracia en el pueblo. Porque Dios actúa en justicia. Y decía, es justo. Porque se vino con maldad contra el pueblo para que haya un anatema y el ejército de Dios perdiera en la guerra y el ejército de Dios no pudiera avanzar en la batalla. Y fue ahí donde se levantó uno de los hijos de Aarón y mató y traspasó a la mujer y al hombre que estaban en adulterio y en fornicación dentro del pueblo. Porque no era que tan solo había un adulterio y una fornicación, sino que había doble adulterio y fornicación porque era una adoradora de ídolo, de dioses ajenos, de dioses falsos. Entonces Dios se metió en este hombre a través de esto que hizo. ¿Y usted cree que él se sintió bien después? El sacerdote no se siente bien después de haber matado. Porque no estaba permitido sacerdotes que agarren y maten a nadie. Pero ese día Dios marcó algo y permitió que vieran que era una ira permitida por Dios. Dios está diciendo con esto que tenemos que asesinar a la gente, tampoco. Pero yo te estoy hablando en el tiempo de cuando no existía la gracia. Pero hoy en la gracia, nosotros tenemos que matar cosas que a Dios no le agradan en nosotros y convertirnos en el sacerdote que era el hijo de Aarón. Y decir qué es lo que está sirviendo de anatema en mi vida. ¿Qué es lo que está sirviendo de maldición en el pueblo? ¿Qué es lo que está sirviendo que está en contra del crecimiento de Dios para que la obra de Dios crezca en la iglesia, en mi vida? ¿Por qué no consigo una alma para Cristo? ¿Qué están viendo en mí que sirva como anatema, como maldición, para que ellos no puedan acercarse? Llegó el momento de asesinarlo. Llegó el momento de matarlo. Llegó el momento de destruirlo en nuestra vida. En nuestra vida individual. No maten otro, maten ti. Destruye en ti. A mí hay muchas personas aquí que me conocen. Me conoce Laura, me conoce la pastora Nery Castillo. Y me conoce también mi esposa. Y saben que yo me airo.
Aleluya. Pero yo he depositado la ira en la mano de Dios. Cuando yo sé que algo no está bien, o cuando yo sé que están insistiendo en algo que yo sé que está mal, me airo. Teniendo la razón y quizás no teniéndola, me airo. Pero he luchado con esa ira. Y yo en los tiempos que he pasado he visto la victoria. He visto que Dios está trabajando en esto. He visto que ha calmado mi enojo, que ha calmado mi ira, porque la estoy depositando en su mano. Se acabaron los pleitos en mi casa. Se acabó todo esto de parte mía. Amén. Se acabó de darle a mi hijo con ira. Sí, porque no creemos que somos los matatán y que somos los buenos. Y cuando un hijo hace algo, queremos maltratarlo y lo tratamos mal y le damos una pela que no es la que nosotros tenemos que dar. Y si comparamos a ese hijo como nosotros delante de Dios, Dios nos mataría si fuera como nosotros. Y queremos hacer cosas que no son las que a Dios le agrada. Y queremos maltratar y tratar mal a los demás. Y eso no es lo que Dios quiere. El Señor le dijo a los escribas, a los fariseos, le dijo: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero. Ya no estamos en la ley, ya no estamos donde nosotros asesinamos la vida. Lo que nosotros asesinamos ahora es la carne, las cosas que le desagradan a Dios, las cosas que nos apartan a nosotros de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que matar en cada uno de nosotros individualmente. Individualmente. No quieras matar en otro lo que tú no has matado en ti. No quieras matar en otro lo que tú no quieres, no puedes matar tú en ti. Quítale la vida al enojo, quítale la vida a la ira, quítale la vida a la carne, a las cosas que le desagradan a Dios. De la única forma como las cosas de la carne pueden morir es dándole vida a lo del espíritu. Y esa es la forma como tú matas las cosas de la carne en tu vida. Oye, tú tienes que preguntarte: ¿por qué estoy enojada? ¿Por qué estoy enojado? Esto no puede estar en mí. Apártate de mi enojo, apártate de mi ira, quítate. Gloria a Dios, mi casa tiene que estar llena de gozo. Párate en pie, aleluya. Es ahí donde tú tienes que enojarte y decir: yo voy a cambiar ese enojo negativo por un enojo espiritual. Ahora, en el nombre de Jesús, mi casa es diferente, mi familia es diferente, todo lo mío es diferente. Eso es lo que usted tiene que hacer. Matar todo lo que a Dios no le agrada. En otro tiempo yo no podía predicar este mensaje, porque yo decía: ¿cómo yo le voy a predicar este mensaje al pueblo? ¿Cómo se lo voy a decir al pueblo si yo estoy haciendo lo mismo? Aleluya. Pero hay algo que cuando tú estás cambiando, muchos no lo van a ver, porque van a creer que tú eres el mismo y que sigue igual. Pero Dios que está en los cielos sabe que tú estás cambiando y que ya no procede conforme a la ira ni al enojo. Hermano, esto no procede al bien. Esto no nos va a llevar a nosotros a ninguna parte. Quiero buscar algo que está aquí para yo terminar, que investigué lo que estoy hablando. Alabado sea el nombre del Señor. El enojo como emoción humana. Aquí hay varios tipos de enojo. Tenemos 3 tipos. El enojo como emoción humana. El enojo es una emoción que puede variar en intensidad, desde una irritación leve hasta una ira intensa. Eso es emoción humana. El enojo puede ser una energía protectora para protegerte. Con la ira te enoja y la gente se alejan de ti porque tú no quieres que nadie se te acerque. Nadie quiere estar con los que se airan, con los iracundos, con los que se enojan, con los que viven maldiciendo, con los que hacen cosas que a Dios no le agrada. Nadie quiere estar. El enojo puede ser una respuesta a la injusticia y el mal. El enojo puede ser una defensa de los demás o de un principio.
El enojo puede ser una respuesta a deseos que no se han cumplido. Hay gente que se enojan contra Dios porque Dios no le ha cumplido cosas que ellos quieren en el momento que ellos quieren y cuando ellos quieren. Y las cosas no son cuando tú quieres ni cuando yo quiero, es cuando Dios dice. Porque Dios es que Él sabe el momento y los tiempos. Y nosotros sabemos que los tiempos no son igual que los tiempos, ni su momento igual que otro momento. Él sabe el tiempo exacto cuando va a hacer la cosa. Dice, el enojo como pecado. Hablé del enojo como emoción humana, que es pecado, pero también hay otro enojo como pecado. El enojo puede convertirse en pecado cuando está motivado por el orgullo. El orgullo, hermano, usted se enoja y usted sabe que usted no tiene la razón en algo y usted mantiene un enojo sobre eso que usted sabe que no tiene la razón. En vez de bajar su enojo y decir, yo reconozco que tú tienes la razón. Santo, aleluya. Esa es la persona que está en victoria, la persona que reconoce, tú tienes la razón. Aunque me enojé creyendo que yo la tenía, pero no la tengo. Hay enojos que pueden venir de algo producido, que confusión, que usted no sabía que tenía la razón o no la tenía. Pero cuando se va a la profundidad, investiga y desciende, y el Espíritu Santo entra en usted y se da cuenta, oye, pero verdaderamente yo no tengo la razón. Usted tiene que bajar el enojo, ir y pedir perdón. Quizá el otro también esté enojado contra ti. ¿Por qué? Porque tú no pudiste reconocer que no tiene la razón. Pero cuando tú vas y le dices esa cosa a esa persona también baja su enojo y dice, wow, qué bueno, me agrada que reconociste, porque eso agrada. Amén. Cuando reconocemos y nos apartamos de nuestros enojos. Alabado sea el nombre del Señor. El enojo como pecado. El enojo puede llevar a atacar a la persona que nos han hecho daño en lugar de atacar el problema. ¿No te has visto en ese momento que tú no puedes atacar el problema, sino que ataca por el cual vino el problema? No debe de atacar por el cual vino el problema. Tiene que atacar el problema y decir cuál es el problema, investigar cuál es el problema. Y cuando tenga la visión dice, yo voy a cambiar primero ese problema para que entonces el otro pueda cambiar el de él. Yo lo voy a cambiar porque este es el problema. Trabajar en contra de ese problema. Y si le damos más fuego a ese problema y atacamos esa ira, lo que va a traer una contienda, un problema mayor en esa familia o en ese lugar o donde sea. Lo que va a traer más problemas. Porque estamos atacando en el lugar equivocado. No estamos atacando el problema que produjo el enojo, que produjo la ira. Y nos enfocamos en lo que vemos físico y no en lo que no se ve, que fue empujado, un empujón que sirve, que aunque fue Satanás que lo puso, esa cacarita de guineo, aunque fue el que la puso, esa cacarita sirve para sacar de ti y de mí la persona que Dios quiere que nosotros seamos. Porque las cosas suceden para ver cómo tú vas a actuar. Y Dios dice, vamos a ver qué tú vas a hacer, mi hijo, con esta herramienta que pongo en tu mano. Y entonces ahí donde tú dices, no, yo no puedo enojarme contra mi hermano. Hermano, aunque me siento enojado contigo, aunque no sea ahora mismo si yo soy el que realmente tiene la razón o la tiene tú por pendejada, se enojan parejas, se enojan novios, se enojan, todo el mundo se enoja y se separan. Hermano, en ministerio, gente que tienen que estar juntos se desunen por un disparate, por cualquier cosita. Hermano, vamos a ver cuál es el problema y ataquémoslo. Caigámosle con fuerza. Vamos a ver cómo luchamos contra eso. Necesitamos un psicólogo para que venga y nos diga a nosotros, miren, luchen con este problema, que este es el problema que produce enojo en usted. Y Dios va a ir matando todas las cosas que producen enojo en ti. Hermano, y te va a ir adaptando. Porque a mí me enojaba que me pisen. Eso me airaba que pisen mi pie.
Pero un día me encontraron en el espíritu, que estaba en ayuno y oración, y me dieron un pisón y yo dije, no hay problema, en una guagua y sonriente y mirando a la gente. Ve, ¿cuál es la salida? Recordarnos que somos hombres y mujeres espirituales, que fuimos llamados por la sangre de Cristo y lavados por su sangre. Fuimos llamados por Jesús. Eso es lo que tenemos que ver. Y cuando veamos eso, no le vamos a dar lugar a la ira ni al enojo. Gloria a Dios. El enojo puede llevar a guardar rencor. Ay, Dios mío, esto es terrible. El que guarda rencor se mantiene enfermo toda la vida. Le da mucha taquicardia. Es posible que sufra del corazón. Es posible que le dé un derrame cerebral. Es posible que nunca avance donde quiera que esté. No hay paz, no hay tranquilidad, porque esa persona tiene rencor. Y cuando viene a ver rencor que tú tienes por aquella persona, esa persona no lo tiene por ti. Y te molesta verlo a él en paz. Te molesta verlo tranquilo. Es una enfermedad. La ira, el rencor, todo eso viene, trae enfermedad, hermano. La ira trae enfermedad, porque de una ira puede venir un rencor. Aleluya, esto trae enfermedad, te va a mantener enfermo. No va a estar limpio delante de Dios, no va a poder casi orar. Cuando ore, orará con ira, orará con enojo. Tu oración no llegará ni gol. Por eso es que no debemos de darle lugar a la ira, porque entre nosotros rencor y nos enferma. Gloria a Dios. Como último, ¿cómo manejo el enojo? ¿Cómo yo lo manejo? Primero, reconocer y admitir el enojo como pecado. Reconocer que no es agradable delante de Dios el enojo, la ira contra mi hermano. Segundo, dar lugar a la ira de Dios, lo que dije ahorita. Que sea Dios quien vengue las cosas que te hagan que sean injustas. No trate de vengarlo tú, porque va a odiar a tu hermano. Ámalo aún te esté haciendo el mal. Tercero, devolver bien por mal. Esto es bíblico. Al que te hace un mal, hazle un bien. Hazle un bien. Y esto amontonará agua de fuego sobre su cabeza. ¿Qué significa esto? Pensará y dirá, sé que puedo mal con esa persona. Persona, en vez de hacerme lo mismo, me está haciendo el bien. Esto se llama agua de fuego en la Biblia. Otro, comunicarse para resolver el problema. Cuando estamos en discusión, todavía está la ira. Cuando nos comunicamos para resolver el problema, para ver cómo se resuelve, está Dios metido ahí. Dios está ahí, porque tú estás buscando cómo resolver el problema. Tú no estás buscando encerrarte. No, ya no me digas nada, que tú siempre crees que tienes razón. Mira, cállate, déjame a mí tranquilo. Ahí se está encerrando, no va a haber conversación. Y la única forma es conversar para poder resolver el problema. Y por ante último, ser honesto y hablar con amor. Es difícil, pero hay que hacerlo. Ser honesto. Honesto es, yo reconozco que sí, soy una persona difícil, pero vamos a resolver esto más tranquilo. Que nuestro amor no sea marchitado por esta situación. Vamos a echarlo a un lado. Vamos a ver cuál es la solución para que tú sanes esa parte que tú tienes y la parte que yo tengo. Porque no hay nadie perfecto, solo Dios. Estamos trabajando para ser perfectos. Y por último, mantenerse al día y no permitir que lo que nos molesta se acumule dentro de nosotros. Amén. No deje que se acumule. Por eso la Biblia dice, no deje que el sol se ponga sobre tu enojo. Ahí terminó todo. A su nombre, al nombre de Cristo. Dios te bendiga y ponte de pie, mi hermano, ponte de pie. Padre, gracias por esta palabra, Señor, que ha sido predicada, Señor. Te pido que sane heridas, si en alguien hay herida aquí.
Oh Padre, comienza a cambiar y a transformar. Transforma nuestro interior. No, no permita que la ira traiga en nosotros contienda y no desaparte de Dios. Permite, Señor, que nosotros seamos ejemplo a nuestros hijos, a nuestra esposa, a los vecinos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Porque la ira trae mal testimonio, Señor. Y no queremos esto. No queremos ensuciar tu evangelio, Padre, porque esto es poder de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Dios te bendiga, iglesia. Gloria a Dios con Dios y con nosotros, nuestra hermana